Biblia versus religión, donde confrontamos los credos con la Biblia. Aunque haya religión verdadera, no existe religiosidad perfecta. Toda religión, incluyendo la que es pueblo de Dios, debe ser medida, confrontada constantemente por la regla o canon de la Sagrada Escritura. La religión que no rectifica es falsa, demoníaca, ya que prefiere la tradición y los dogmas humanos antes que a la verdad. Esto es Biblia versus religión, hoy con el tema Isaías 48:11 y Juan 5:23. ¿Debe ser Jesucristo adorado? Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no se la daré a otro. A tiempo que se da la profecía, Israel aún vive en la tierra prometida. Babilonia no era aún potencia mundial, ni siquiera era una amenaza preocupante para Siria. Sin embargo, Dios había predicho que debido a la idolatría de su pueblo, la nación de Israel sería cautiva en Babilonia. Por tanto, Jehová no permitiría que se le profane por no ejecutar lo prometido, y tampoco dará su gloria a nadie, según Isaías 48:11. La pregunta es, ¿significa este pasaje que Dios no puede más tarde compartir su gloria con alguien? Al recibir Jesucristo dicha gloria, ¿se estaría demostrando que Él es Dios? Anteriormente vimos el contexto específico en que se escriben estas palabras. Los trinitarios olvidan que hay un trasfondo no solo profético, sino histórico. La Biblia comentada por los profesores de Salamanca explica muy bien esto. Dice sobre el versículo 11, solo Yahvé es capaz de realizar la nueva gesta de la liberación de Israel. Como ven, el pasaje se refiere en todo su contexto a que solo Dios tendría la gloria y el mérito de liberar a Israel, y lo hizo mediante Ciro, el cual sería solo un instrumento en las manos de Jehová. El comentario exegético y explicativo de la Biblia va al meollo del asunto. Y mi honra no la daré a otro. Explica, si Dios abandonase a su pueblo por siempre, los gentiles atribuirían su triunfo sobre Israel a sus ídolos, y en tal caso, la gloria de Dios sería dada a otro. El texto está dirigido contra las naciones e ídolos paganos. Estos no podrían atribuirse dicho mérito. Los trinitarios toman el texto, lo aíslan después y lo concatenan con Juan 5:23. Pero antes de analizar este pasaje, veamos también el contexto ya no tan inmediato de Isaías 48:11. Esto lo hace la Biblia de Estudio de las Américas. Esta explica, por amor mío. El Salmo 79 relata cómo Judá, esparcida entre las naciones, ha sido vista como un oprobio a Dios, porque mientras Judá permanecía en el cautiverio, la implicación para el pagano era que sus dioses eran más fuertes que el Señor. Aquí Dios responde que no puede permitir que su nombre, es decir, su reputación, sea profanado. Por tanto, por amor a su nombre y por ningún otro, Él actúa para salvar a Judá del cautiverio. Ahora pasemos al análisis de Juan 5:23. En Reina Valera leemos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La Biblia de Estudio Holman dice sobre la cláusula A del versículo, Jesús se adjudica el hecho de ser adorado. Era una afirmación de su deidad. Sin embargo, esta Biblia de Estudio comete la torpeza de citar una fuente talmúdica judía, la Mishnah Berajot 5:5. ¿Qué entendían los judíos al oír palabras como las dichas por Jesús? Este mismo comentario señala,
Jesús se identificó como el mensajero autorizado por Dios, tal como Moisés y los profetas que sirvieron como agentes y voceros divinos. Respecto a los mensajeros designados, hebreo Shalach, los judíos sostenían que, y ahora noten la cita de la Mishnah, el agente de un hombre es como el hombre mismo. Eureka, en el judaísmo donde predica Jesús, perfectamente podía reclamar la misma honra para él, pues era como si Dios mismo estuviera entre ellos. La palabra aquí es honra, no adoración. Ni siquiera se usa el término prosquineo, pero si usted duda de esta fuente judía, citada incluso por una obra protestante, el contexto es la clave. 5:19. Esta misma Biblia de estudio dice: la declaración de Jesús no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, remite a la afirmación de Moisés y cita de Números 16:28. Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y no las hice por mi propia voluntad. Si vamos al contexto juanino del mismo Evangelio, capítulo 13, versículo 16, Jesús dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. En Juan 5:30 Jesús afirma: no puedo hacer nada por mí mismo. Otro pasaje del capítulo 5 que se suele usar en favor de la Trinidad es el versículo 21. La Biblia Holman de estudio afirma: el Hijo a los que quiere da vida. Es significativa porque puede resucitar y dar vida. Es prerrogativa exclusiva de Dios. Aquí nuevamente olvidan el contexto los trinitarios. Mateo 28:18, que leeremos usando la Biblia de estudio palabra clave en la versión Reina Valera 1960. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si se fijan, encima del término potestad hay un numerito, el 1849, y nos lleva al estudio AMG que combina esta Biblia con la concordancia Strong. Si buscamos al final de esta Biblia la referencia 1849, entenderemos mejor por qué Jesús tenía vida en sí mismo y por qué pudo resucitar muertos. Noten todo lo que se le dio a Jesús. Exousia, en el sentido de capacidad, privilegio, es decir, sujeto, fuerza, capacidad, concreto, magistrado, sobrehumano, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Vayamos nuevamente al contexto inmediato de Juan 5:21. Ahora al versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí Juan nos está diciendo que Jesús tiene vida en sí mismo, porque el Padre se la dio, no porque la tuviera. Ahora veamos lo que dice el versículo 27. Y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es interesante que esta Biblia de estudio Holman desvía el comentario a Juan 1:4 y 14:6, donde se dice que en Jesús está la vida. Pero como pueden ver en pantalla, no dice nada sobre la afirmación: ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ningún texto, amigo, es una isla contextual. Tenga en cuenta siempre el contexto, tanto histórico, cultural como textual, y de esta manera podrán extirpar de la Biblia filosofías y tradiciones humanas.